Si a mí me pidieran que dijera qué cambiaría de mi vida si volviera a nacer, yo diría, yo lo haría todo de la misma manera, lo único que cambiaría es que lo haría todo un poco más rápido, porque he perdido demasiado tiempo paralizado por el miedo. Yo venía muy esperanzado a lo largo de los últimos años diciendo por fin se le está dando la importancia que toca a la salud mental, y la realidad me está mostrando que estamos todavía lejos. No sé si el diálogo interno de la gente es yo soy suficiente para reponerme a esto o yo no necesito ayuda psicológica. Todas esas experiencias de la infancia y la adolescencia permanecen ocultas en nuestra parte inconsciente, generando un efecto sobre nuestra autoimagen y sobre aquellas cosas que decidimos hacer o no hacer. Que hay mucha gente que se escuda en su infancia para no cambiar, autoconocerse. Es fundamental que uno diga, vale, mi forma de ser es así, 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 así. A mí me gusta cuando las cosas son de esta manera y no me gusta cuando las cosas son de esta otra manera. Eso es fundamental. Y el segundo paso es entender que hay otras categorizaciones de personas. Nuestra personalidad no es la buena y las otras son las malas. Y yo viviría tranquilo si la gente fuera más normal, entendiendo normal como soy yo, ¿no? La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana, hoy tengo un invitado de lujo. Me acompaña Fernando Pena desde España. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Pues muy emocionado de estar hoy aquí contigo, Carlos. Aparte, recién llegado de México, porque he extendido un poco mi estancia en México. Sabes que estuve en el Congreso Mundial de Psicología dando una conferencia y luego decidí tomarme una semana más de vacaciones visitando diferentes zonas de México. O sea que muy emocionado de estar aquí contigo. Aparte, eres visitante frecuente, ¿no? Por acá en estas tierras. Sí, de hecho es la tercera vez ya en poco tiempo que visito México y ya contando los días hasta el siguiente viaje de ida, que tengo muchísimas ganas ya. Dentro de poquito tiempo estaré por ahí de regreso. Excelente, Fernando. Bueno, pues mira, para que la audiencia, si es que no conocen a Fernando Pena, es una pena que no lo conozcan porque es un gran psicólogo. Y bueno, les voy a presentar brevemente quién es Fernando Pena. Fernando Pena es un psicólogo español con más de 22 años de experiencia en consulta privada y director del Centro de Psicología Calma al Mar en Valencia, especialista en psicología clínica e inteligencia emocional. Combina su práctica profesional con roles como presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria y vicepresidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional. Es autor de libros como Las 10 claves del bienestar, donde ofrece estrategias prácticas para mejorar la calidad de vida, y cómo seducir a tu cliente, enfocado en psicología aplicada a las ventas. También es formador en universidades, conferencista internacional y divulgador a través de su canal de YouTube, abordando temas relacionados con el bienestar emocional y la gestión del estrés. Y pues bueno, es un referente realmente en el tema de la psicología y me siento muy, muy afortunado de poderte tener por acá, Fernando. Yo también lo soy yo y muy afortunado también de poder dedicarme a aquello que me gusta, que me encanta. La gente que me conoce sabe que soy un apasionado de la psicología, también de la formación, y poder vivir de lo que es realmente un hobby es realmente un placer, porque vivir de la psicología, por una parte de ayudarle a personas y por otra parte de crear contenidos que también le ayudan a personas, pues es muy gratificante. Claro, y Fernando, y hoy vivimos en un boom, ¿no? O sea, hoy se habla mucho de la salud emocional, todo el mundo quiere sanar, todo el mundo pretende estar en, bueno, más bien no pretende, más todo el mundo está en terapia, hoy ya no es un tabú, hace algunos años, no hace muchos, a mí me tocó todavía, yo recuerdo que a mí me costaba ir a terapia, ¿no? O sea, decía, pues si no estoy loco, ¿para qué voy a tomar un proceso terapéutico, a contarle mis problemas a alguien más? Y hoy es una moda, o sea, pareciera una moda, pero también, y justo era el tema que hoy te proponía, ¿no? Que hablemos justo de estos diálogos internos que nos contamos constantemente y que creo que ahí es en donde la psicología ofrece pues un soporte importante para la gente que acude, ¿no? ¿Qué es esto del diálogo interno y por qué tantos problemas? ¿Por qué hoy vivimos con tanta ansiedad, con tanto desbalance también en nuestras Sí. emociones? Pues si te parece, Carlos, arranco mencionando un poco lo que has dicho, el cambio de hábito de tendencia que muestra la psicología, porque me gustaría mandar un mensaje aquí a toda tu audiencia,
Y es que es cierto, yo llevo más de 20 años trabajando como psicólogo en consulta de psicología. Hace más de 20 años los primeros pacientes que tenía ocultaban que venían al psicólogo. Lo vivían como con cierta vergüenza, ¿no? Por aquello de qué dirá la gente, pensarán que estoy loco. 20 años después, la gente muchas veces hasta presume de que va al psicólogo como una distinción de una preocupación genuina por la salud mental, algo que a mí me llena de orgullo. Pero quiero arrancar por aquí para decirte que justo esta semana la realidad me ha dado un traspiés, una bofetada con respecto a esto que yo pensaba que era una evolución maravillosa de la preocupación por la salud mental. Y es que justo esta semana se están viendo los resultados de la catastrófica dana que ha sucedido en Valencia. Seguramente lo hayáis visto en las noticias porque ha salido a nivel internacional. Han fallecido muchas personas. Ha habido un torrente de agua exageradísimo sobre la provincia de Valencia y otras zonas de España, que ha resultado en torrentes de agua, en crecidas de ríos, en casas anegadas, en ciudades enteras anegadas por el agua. Y desde AEPSIS, igual que desde el Colegio Oficial de Psicólogos y de otras instituciones, lanzamos mensajes preocupándonos por la población, ofreciendo ayuda psicológica gratuita a los damnificados, a la gente que había sufrido esta catástrofe natural que había terminado con sus casas, con sus pertenencias. Y desde la Asociación Española de Psicología Sanitaria, muchos de nuestros socios, decenas de nuestros socios, nos mandaron mensajes diciendo: oye, si hago falta, contad conmigo. Algo que a mí me llena de orgullo porque en muy poco tiempo después de esa catástrofe terrorífica juntamos a un grupo de varias decenas de psicólogos que se ofrecían para ayudar de manera gratuita y desinteresada. Y quiero arrancar esta tertulia contigo hablando de que la realidad es que hicimos mucha publicidad de esto. Los mensajes llegaron a picos de visualizaciones a través de nuestras redes sociales. Creemos que hicimos una buena campaña para comunicar a la sociedad esta ayuda gratuita psicológica. Y la realidad es que solo 2 personas se pusieron en contacto con nosotros para decir: acepto esta ayuda psicológica, ¿no? Cuando fueron decenas de psicólogos los que dijeron: contad conmigo, solo 2 personas dijeron: sí, me hace falta. Y necesitamos un análisis, por lo menos a nivel interno desde AEPSIS, de cuál es la razón de esto, ¿no? Pero yo venía muy esperanzado a lo largo de los últimos años diciendo: por fin se le está dando la importancia que toca a la salud mental, y la realidad me está mostrando que, oye, estamos todavía lejos de decir que le estamos dando importancia, porque de todo esto va a salir una repercusión psicológica impactante. Va a haber muchas personas con problemas de sueño, con trastorno por estrés postraumático, con ansiedad, con dificultad cada vez que vuelva a llover. Y la atención psicológica temprana reduce y mitiga esta sintomatología crónica, pero no se está pidiendo ayuda suficiente. Entonces, no sé si hilándolo con el diálogo interno que tú arrancabas con él, no sé si el diálogo interno de la gente es: yo soy suficiente para reponerme a esto, para sobreponerme a esto, o yo no necesito ayuda psicológica. No sé exactamente, ya te digo, es digno de un análisis posterior que tengo que hacer, desde luego, pero no sé por qué la gente no está tomando este testigo y diciendo: acepto esta ayuda psicológica gratuita. Quizás son también los temas, ¿no? Que nos llevan a pensar que necesitamos una ayuda psicológica. O sea, como bien dices, o sea, hay temas que dices, es una cuestión cotidiana, es la vida, es una catástrofe que tengo que solventar, que más bien en lugar de ir a terapia necesito, no sé, recuperar mis pertenencias, recuperar, ¿no? O sea, estos temas que a lo mejor están perdidos. Y a veces justo por eso se me hace súper importante el tema del diálogo interno, porque muchas veces los problemas nos los creamos nosotros, ¿no? Y cosas, lo que yo he visto es que muchas cosas como estas que nos compartes precisamente se quedan como un trauma no escenificado, ¿no? De alguna manera, y que sale posteriormente. Y creo que esos son los peligrosos, ¿no? También, Fernando. Sí, desde luego que sí, porque además llegan de repente, ¿no? Y con un desenlace a veces catastrófico.
Fíjate que una de las primeras personas que yo atendí fue un familiar de una víctima de un accidente de metro que hubo en Valencia hace muchos años. En Valencia tuvimos la mala suerte de que el metro de la ciudad descarriló, se fue de las vías y murieron decenas de personas en este accidente que fue muy notorio tanto en España como también a nivel internacional en ese momento, sobre todo por las víctimas, ¿no? Y yo atendí un año después de este suceso a un hombre que había perdido a su hija en el accidente. Y este hombre decía, mi vida ha ido bien durante un año y de repente tengo pesadillas catastróficas, me levanto con sudores fríos, estoy totalmente bloqueado, tengo una emoción depresiva. Y lo que le había sucedido a este hombre es que él decía con sus propias palabras, ¿cómo voy a llorar delante de mi mujer después de lo que hemos sufrido y lo que hemos perdido, ¿no? Perdieron a un familiar. ¿Cómo voy a llorar delante de mi otra hija después de lo que ha pasado? Entonces él se trató de hacer el fuerte durante un año hasta que su cerebro, su mente le dijo no aguanto más y explotó de una manera muy dura, con una depresión muy profunda, con pesadillas, con una ansiedad, con irritación tremendísima. Me decía que no era capaz ya de disfrutar y que cada cosa le irritaba muchísimo. Entonces es bueno y es necesario que le prestemos atención a la salud mental y que las cosas que creamos que pueden repercutirnos las atendamos lo antes posible. ¿Y cómo va uno transitando en ese tipo? Por ejemplo, este caso que nos presentas es como muy peculiar porque muchas veces sucede, ¿no? Y más en los hombres. Creo que hoy también este tema de las emociones, de hablarlas, de expresar, nos cuesta mucho a los hombres, sobre todo, ¿no? Las mujeres están más abiertas, ¿no? Se cuentan entre amigas, o sea, al final tienden a ser más vulnerables sobre sus emociones, pero a los hombres nos cuesta muchísimo. Todavía hay como una barrera y una resistencia a hablar de esto porque se espera justo que seamos los fuertes, que seamos ese soporte ante situaciones difíciles. Y está bien, creo, pero pues en algún momento explotamos también, como este ejemplo, ¿no? Que es súper claro. Sí. Sí, desde luego que sí. Fíjate que las estadísticas que yo manejo a nivel particular en la consulta, a lo mejor están un poco distorsionadas, ¿no? Pero las estadísticas que yo manejo son que tengo más o menos el mismo número de pacientes hombres que de pacientes mujeres. Entonces, no sé realmente si en todas las consultas realmente los hombres también acuden, ¿no? Porque es verdad que con mis compañeras lo hemos hablado en alguna ocasión, que existe como la, la tendencia a pensar que los hombres piden menos asistencia psicológica y asistencia médica también, ¿no? Y desconozco las estadísticas nacionales o incluso internacionales, pero al menos a nivel local, podemos decir, mis compañeras de la consulta, también yo y también otros centros con los que he hablado, tienen más o menos el mismo número. Entonces, sí que es verdad que los hombres están solicitando mucho la consulta y asesoramiento psicológico. Pero bueno, como decía al arranque, al inicio, creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer en ese sentido. Oye, Fernando, ¿y cuáles son los temas más recurrentes? O sea, porque también, a ver, eso es percepción meramente, ¿eh? Pero creo que de los temas que más adolece o por los que más ayuda se pide es temas amorosos, ¿no? Rupturas, que no encuentro el amor, etcétera. Pero a veces estos temas complejos, o sea, que en realidad muchas veces cuando estás en terapia te das cuenta que lo que subyace a un problema en pareja viene más atrás y viene por un trauma de esta naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto que los problemas de amor, tanto de amor como de desamor, como de quiero conseguir amor y no consigo amor, porque muchas veces nos viene gente diciendo es que quiero encontrar una pareja y llevo 10 años sin tener una pareja y no sé qué es lo que está fallando. También llega mucho gente que lleva 10 años conviviendo con su pareja y de los cuales 9 y medio han sido muy malos y quieren poner un arreglo, ¿no? Sobre todo a su forma de comunicarse y de empatizar con la pareja. Pero si tuviera que destacar un tema estrella por el que la gente acude a la consulta, yo diría que es sobre todo problemas de ansiedad y relacionados con la ansiedad. De hecho, en mi canal de YouTube yo hablo de muchos temas de psicología, pero cada vez que saco un vídeo de ansiedad es el que más visitas tiene, el que más comentarios tiene, el que más testimonios ponen abajo en comentarios del tipo de a mí me pasa lo mismo, sobre todo vinculado con los ataques de pánico. Los ataques de pánico yo creo que es una epidemia, es
es muchísima, muchísima la gente que sufre problemas de ansiedad de este tipo, en tipo en donde la ansiedad se surge de manera repentina. Y la gente que tiene estos ataques de pánico muchas veces empieza a pensar que se va a morir por culpa de la ansiedad. Cuando es falso, es un mensaje que les manda el cerebro, te vas a morir por esto, te va a dar un infarto, pero eso es falso. Y desde luego que también tiene muchísima repercusión los problemas de bajo estado de ánimo. Fíjate que la cantidad de antidepresivos que se consume en los países desarrollados está alcanzando límites históricos, es decir, son picos enormes. Hay un consumo de antidepresivos exageradísimos. Incluso, fíjate qué curioso, se están consumiendo antidepresivos y ansiolíticos para problemas de la vida cotidiana. Es decir, estudiantes que tienen que enfrentarse a exámenes, como tienen ansiedad, toman ansiolíticos. Personas a las que les ha dejado su pareja o se les ha muerto un familiar o una mascota, toman antidepresivos. Cuando enfrentarse a un examen o que fallezca alguien cercano, son problemas de la vida cotidiana, no son problemas crónicos o muy graves de ansiedad o de depresión, porque son cosas que nos pasan a todos. Y debemos de aprender también que no podemos medicarnos directamente para problemas de la vida cotidiana. Ok, ¿y cómo nos enfrentamos a estos retos? O sea, más bien, ¿cómo aprendemos a... O sea, ¿qué le dirías a justo a la gente hoy que está en estas situaciones? Porque a medida que tenemos más acceso a este tipo de medicamentos, pues también la gente tiende a hacer mayor uso de ellos, ¿no? Yo he caído, o sea, yo debo confesar, en algún momento he tenido episodios de insomnio y me pasa eso, o sea, me han recetado medicamento para dormir y sí duermo bien unos días, pero el cansancio crónico permanece, ¿no? Y a veces es agotador, no te sientes bien, o sea, vienen Claro. otras cuestiones ahí asociadas, ¿no? O sea, duermo, pero no descanso, como dicen, ¿no? Entonces, sí, yo he sufrido este impacto de los ansiolíticos y creo que sí es delicado, ¿no? Aparte, porque se vuelve como adictivo también. Sí, desde luego los ansiolíticos tienen un importante componente en esa dirección. Yo lo que le diría a la gente es que revisen mucho los efectos secundarios que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, una persona que esté necesitando estar activa puede decidir tomar estas bebidas energéticas que hay casi en cualquier país, ¿no? Mucho café y luego otras bebidas energéticas que tienen todavía más cafeína y más taurina, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que hace? Pues te genera químicamente un subidón, el corazón te va a bombear más fuerte porque es así, ¿no? Cuando hay cafeína, taurina en sangre, el corazón te va a bombear más fuerte, estás más activado durante esas horas siguientes. Ok, si es para un día puntual, perfecto, pero la gente cuando suele empezar a tomar fármacos no suele ser porque tenga un problema un día puntual. El insomnio no suele ser por un día puntual. Por ejemplo, en mi estancia en México, yo me ayudé de melatonina para dormir porque era salvaje los despertares a las 3 de la mañana. Claro, a las 3 de la mañana de México son las 10 de la mañana de España. Para mi cuerpo eran las 10 de la mañana, entonces yo me despertaba y era imposible volver a dormir. Sabemos que eso es jet lag y que el jet lag pues tarda en desaparecer quizás una semana, más o menos, ¿vale? Depende un poco de las personas. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene insomnio porque sí y tira de las pastillas sin recurrir a otro tipo de estrategias? Pues que esas pastillas cambian su química sanguínea, genera una alteración con efectos secundarios y eso puede generar otro tipo de problemas, otro tipo de problemática severa. Y al final no estamos siendo a aquello que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, para el insomnio dan muy buenos resultados de determinados ejercicios de relajación, determinados ejercicios para controlar el estrés, porque hay veces en donde el insomnio está asociado a niveles altos de estrés. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes la máquina a toda pastilla, a toda velocidad, la máquina corporal a toda velocidad y luego te tomas una pastilla para apagarla rápido? Pero luego al día siguiente nada más te despiertas, pones la máquina a toda velocidad y por la noche te tomas una pastilla para apagarla rápido y pasan 2 o 3 o 4 días.
hay que pensar que una máquina cuando la pones, cuando aprietas al máximo, a veces se estropea, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo, por ejemplo, con un coche que yo tenía antes, si le pisaba el acelerador y no lo soltaba, empezaba a hacer mucho ruido, empezaba a salir mucho humo negro por el tubo de escape y al final eso empezaba a echar humo ya por el propio motor, porque no aguanta. Tenemos que ser conscientes entonces de qué está en nuestras manos y cómo a través de cambios de pensamiento, para eso está la psicología cognitiva, y cambios de comportamiento, para eso está la psicología conductual, pueden llevarnos a unos resultados mucho más buenos a largo plazo. De hecho, la psicoterapia para, por ejemplo, depresiones suaves o moderadas es el método de intervención por elección. Claro. Claro, claro. Y esta parte conductual hoy también juega un papel fundamental, ¿no? He escuchado muchos, ahora últimamente, hay un psicólogo conductual famoso en España que he visto algunos videos, que de repente suena polémico, ¿no? También, Fernando, esta parte en donde dice, o sea, porque muchas veces hemos estado acostumbrados a escuchar, o más bien, a entender nuestra vida como consecuencia de lo que vivimos en la infancia muchas veces. Y a él lo he escuchado decir que, pues que no, que realmente son conductas, ¿no? O sea, si al final del día tú tienes un comportamiento negativo, pues corrige esas conductas, ¿no? O sea, y hace mucha referencia a los experimentos de Pavlov y todos estos temas que en realidad, pues va más enfocado en la vida práctica, ¿no? O sea, forzarte de alguna manera a hacer de determinada forma comportamientos que quizás no sean positivos en tu vida diaria. ¿Qué, qué tan cierto es esto? ¿Qué tan positivo? O sea, porque evidentemente sí, o sea, yo sí creo que tenemos traumas que venimos arrastrando, ¿no? O cosas que se van insertando en la memoria Claro. que actúas de manera automática, ¿no? O sea, yo creo que al final nuestro cerebro toma como caminos cortos a situaciones complejas, ¿no? Entonces, si pasa tal cosa, a mí me dispara tal situación y actúo de tal forma porque estoy acostumbrado a hacerlo de manera habitual, que está ligado con la parte conductual en donde te forzas, pero ¿cómo juegan estos dos papeles ahí? O sea, ¿qué opinas de esto? Pues, a ver, es evidente que la parte de nuestra infancia y nuestra adolescencia nos influye decididamente en nuestra vida adulta. Si me permites un ejemplo, yo recuerdo que de pequeñito tenía cierta sensación de inutilidad, pero eso no lo volví consciente hasta que hace unos años estaba ayudando a unos amigos a hacer una mudanza que vivían en la primera planta de un piso y el colchón de su cama, que necesitaban llevarlo para el nuevo piso, no cabía muy bien por la puerta y luego por las escaleras. Entonces decidimos sacarlo por la ventana. Como era una primera planta, no estaba muy alta, entonces la idea era relativamente buena, ¿no? De agarrar el colchón y sacarlo al balcón y arrojarlo un poquito hacia abajo, en donde mis amigos estaban abajo con las manos hacia arriba, esperando a recibirlo, ¿no? Y recuerdo que en ese momento en donde yo tenía el colchón por la ventana para empujarlo hacia abajo, se me viene a la cabeza la idea de eh, no lo vas a hacer bien, se te va a caer, ¿no? Se te va a caer. Y yo en ese momento pienso, ¿de dónde viene esta idea de no lo vas a hacer bien, se te va a caer? Y de repente como que abrí o desbloqueé esos centenares de recuerdos de mi infancia en donde diferentes personas adultas me daban un poco esa idea, ¿no? De no lo vas a hacer bien, Fernandito, eres demasiado pequeño, lo vas a romper, lo vas a hacer mal, te va a salir mal, ¿no? Entonces, en ese momento yo desbloqueé ese recuerdo, pero en muchas ocasiones todas esas experiencias de la infancia y la adolescencia permanecen ocultas en nuestra parte inconsciente, generando un efecto sobre nuestra autoimagen y sobre aquellas cosas que decidimos hacer o no hacer. Entonces, efectivamente, la parte de la infancia yo creo que sí tiene un efecto decidido y rotundo sobre nuestra adolescencia. Pero también es verdad, igualmente cierto, que hay mucha gente que se escuda y se excusa en su infancia para no cambiar. Por eso debemos de entender que no hay determinismos. Es posible que en tu pasado haya sucedido algo, pero eso no significa que no puedas ahora tomar decisiones para sentir de manera diferente y para comportarte de manera diferente.
Entonces, esa parte que avanzabas antes de una psicología más conductual, más pavloviana, yo comparto que debemos de tenerla en cuenta porque es totalmente cierta. Oye, Fernando, pero también, y aquí viene un punto que a mí me genera a veces conflicto y quisiera saber tu opinión. O sea, justo creo que de repente es cierto que estamos en una sociedad y entonces hay una analogía, ¿no? Decían, si tú pones a un pez a trepar un árbol, Sí. probablemente pues va a ser el más estúpido porque nunca lo va a lograr. Pero si ese mismo pez lo metes al mar, pues va a ser el mejor en esa habilidad. Entonces, muchas veces nos forzamos a hacer cosas que no son pues, verdaderamente para lo que somos buenos o esas habilidades que verdaderamente nos hacen ser mejores en cierta área, ¿no? O más en un mundo en donde todo está normalizado, normativizado de cierta forma, y a veces hay personas que no encajan en eso. Ujú. Y justo pues estás como en ese conflicto interior de, híjole, es que no se siente bien o algo, tienes que cambiar para encajar. Y evidentemente si quieres encajar en una sociedad tienes que comportarte de cierta forma a lo común, pero a lo mejor también estás perdiendo esa otra oportunidad. ¿Qué reflexión te vendría sobre este tema, ¿no? Sobre donde muchas personas tienen este conflicto interior de decir, me siento mal por esta situación que todo el mundo me está criticando, pero pues, tengo que adaptarme, ¿no? Sí, sí, es justo eso. Muchas veces he escuchado una reflexión parecida, ¿no? La típica reflexión de si tu hijo, si tu hijo pequeño saca aprobados muy raspados, muy raspados, muy justos en biología y en lengua y, y saca 8 o 9 sobre 10 en matemáticas. ¿A qué clases particulares le llevas, ¿no? ¿A las de biología o a las de matemáticas, ¿no? Y todos los padres te van a decir, bueno, a las de biología, ¿no? Para tratar de que vaya un poco mejor en eso que va mal, ¿no? Y también hay otra perspectiva, de decir, no, no, llévala a las de matemáticas, ¿no? Para que aquello que despunta, pues pueda triunfar en ello, para que le vaya cada vez mejor, ¿no? Lo cierto es que vivimos en una sociedad, es verdad, en donde nos tratan de igualar a todos, ¿no? De que todos tengamos unas competencias iguales y de que a la gente que le gusta la música sea muy buena en geografía y en matemáticas, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que supone una reflexión mayor a gente más experta en el ámbito a lo mejor de la educación y que debemos de valorar también qué es lo que a una persona le hace sentir mejor. Claro. Y pero también te escuchaba, yo creo que también aquí viene la parte del diálogo interno, donde todo es neutro, ¿no? Cuentas mucho esta historia donde Hmm, el campesino pierde su caballo y entonces el hijo, bueno, al final ahorita a lo mejor no sí. la cuentas con más detalle, a ti te queda mejor, pero esta parte de que la vida es neutra, ¿no? O sea, en realidad todas las situaciones son neutras y la interpretación que le vamos dando depende de nosotros mismos, ¿no? De cómo vas recibiendo las cosas que vas transitando. Por ahí también hace poco platicaba con Darwin Grajales, que estuvo por aquí en el podcast, y él decía que pues en realidad la vida a veces como que queremos evitar los problemas y más bien creo que para lo que somos muy buenos es resolviéndolos, ¿no? Ujú. Y al final siempre vamos a tener un problema, siempre va a haber alguna situación compleja en la vida, pero es cómo la enfrentas y cómo te enfrentas a ella y cómo eres capaz de resolverla, ¿no? Bajo tus propias circunstancias. Y creo que va Claro. muy ligado a esta parte de la neutralidad. Sí, si quieres comentamos un poco el pequeño cuentecillo, porque es muy breve para que toda tu audiencia o nuestra audiencia lo reconozca. Es uno de mis cuentos favoritos, además. Y es ese cuento que explica que hace muchos años un campesino tenía un caballo y ese caballo era el único método que tenía el campesino para labrar sus campos, para cultivar sus campos, ¿no? Y un día este caballo golpeó la valla del establo y se escapó a las montañas. Entonces fueron los vecinos del campesino a su casa y le dijeron, ay, qué mala suerte has tenido que tu caballo se escapó a las montañas. Y el campesino contestó, buena suerte, mala suerte, quién sabe. A los pocos días el caballo regresó al establo acompañado de 4 yeguas salvajes. Entonces fueron los vecinos a su casa y le dijeron, qué buena suerte has tenido, que ahora tienes a tu caballo y a 4 yeguas, así cuando tu caballo esté cansado, puedes usar alguna de las yeguas para tirar del arado, qué buena suerte has tenido. Y el campesino contestó, bueno, buena suerte, mala suerte,
¿Quién sabe? A los pocos días el hijo del campesino, tratando de domar una de esas yeguas salvajes, se cayó de ella y se rompió una pierna. Entonces fueron los vecinos a su casa y le dijeron: ¡ay, qué mala suerte has tenido, que tu hijo se rompió una pierna! Y el campesino contestó: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y a los pocos días llegó el ejército al poblado para reclutar a todos los jóvenes para luchar en el frente de batalla. Se los llevó a todos, menos al hijo del campesino, que tenía la pierna rota. Entonces fueron los vecinos a su casa y le dijeron: qué buena suerte has tenido, que tu hijo no ha tenido que ir a luchar al frente de batalla. Y el campesino respondió: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Tiene que llegar un momento en nuestra vida en donde alguien nos diga, o en donde escuchemos en algún podcast o en algún sitio, que el mundo es neutro por naturaleza. Las cosas no son buenas o malas, positivas o negativas. Pero es verdad que el ser humano tiene una tendencia natural a ponerle etiquetas a las cosas, del tipo de esto es bueno, esto es malo, esto es positivo, esto es negativo, esto sí, esto no, ¿no? Creo que debemos de ser conscientes de que el mundo es neutro por naturaleza y en función de esto ser capaces de interpretar las realidades que nos suceden, ¿no? Yo siempre digo que la vida son éxitos y aprendizajes, ¿no? Mi primera empresa la fundé con 23 años y la cerré con 24. Gracias a los aprendizajes que me hicieron cerrarla, que abrimos, si quieres, un paréntesis y explicamos que el problema que yo tenía entonces es que yo no sabía delegar, ¿no? Yo tenía un equipo conmigo en la empresa y yo pensaba, si lo hago yo está bien hecho, si lo hace otra persona puede que no esté tan bien hecho, entonces prefiero hacerlo yo. Y yo hacía desde la estrategia de la empresa a las fotocopias, a poner carteles en las farolas anunciando las cosas que iba a hacer, absolutamente todo. Eso me hizo estar tan quemado por trabajar de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 11 de la noche, que tuve que cerrar la empresa porque no aguantaba más con el estrés, ¿no? Eso que se pudo perfectamente interpretar como un fracaso es lo que me llevó tiempo después a necesitar aprender a delegar. Y me formé muchísimo en delegar, en cómo delegar, en para qué delegar, en qué procesos hay que hacer para delegar. Y cualquier directivo, cualquier gerente necesita delegar. Es algo que yo con 22 años no sabía hacer y que afortunadamente tuve que cerrar una empresa y eso me llevó a aprender a delegar. Y gracias a eso hoy dirijo un equipo de personas y gracias a eso puedo decir que tengo mucho tiempo libre o el tiempo libre que deseo tener porque puedo confiar en esas personas totalmente, porque hacen un trabajo extraordinario y eso hace que en lugar de estar yo solo trabajando desde que sale el sol hasta muchas horas después a que se pone el sol, puedo delegar y puedo confiar en eso. Entonces, en definitiva, hay dos resultados. Está, por una parte, el éxito y por otra parte, los aprendizajes. La gente que se escuda en que le han ido mal las cosas para no reinventarse, para no hacer las cosas de manera diferente, para no pensar de manera creativa, creo que se están equivocando, porque están considerando los fracasos como excusas para no cambiar, para no acceder a esa zona de aprendizaje o a esa zona de desarrollo y quedarse en esa zona de confort de utilizar las excusas para no seguir avanzando en la vida. Claro, porque esta idea de yo soy así, ¿no? O sea, no te adaptas a... Como este determinismo de que si tú eres de cierta forma te tienes que quedar así siempre, ¿no? Creo que este ejemplo que nos compartes es muy claro sobre por qué es importante la automejora también en este tipo de aspectos, ¿no? Si tú encuentras algo en donde no eres muy bueno, quizás con la práctica vas a poder mejorarlo, si es que quieres también, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero a veces, bueno, también no es malo que haya gente que no tenga aspiraciones, ¿no? Fernando, ¿cómo ves esta parte? Porque a veces gente que pues simplemente no quiere avanzar o te sientes cómodo. Sí. Esta parte de la zona de confort, ¿cómo lo verías tú en este sentido? Yo tengo la filosofía de que respetar a cada uno, ser como, que sea como es, a no ser que sufra siendo como es, ¿no? Entonces, en ese caso, y te pida ayuda, ¿no? Porque hay otro principio en la psicología que dice que no se puede ayudar a quien no desea ser ayudado.
Pero si alguien toma una decisión de incluso de ser catastrófico, derrotista, tener una actitud negativa en la vida, quejarse de todo, oye, fenomenal. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en el último libro, en el libro de las 10 claves del bienestar, es un libro centrado en desarrollar la actitud positiva. Pero yo respeto mucho a la gente que tiene actitud negativa y que está feliz teniendo esa actitud negativa. No, no es necesario el que lo cambie, ¿no? Pero también es verdad que si alguien te pide ayuda, pues vamos a prestársela, ¿no? O sea, la clave es la incomodidad, dirías tú. O sea, si hay algo que te está incomodando, pide ayuda sobre ese tema. Sí, algo que no te hace feliz, pide ayuda, ¿no? Porque, por ejemplo, mi forma de pensar con respecto a la economía, las finanzas, ¿vale? Mi forma de pensar es una forma de pensar en donde las personas debemos de aprender desde muy pequeños, desde adolescentes, lo que son los ingresos pasivos y lo que es el poder hacer que los resultados de tu trabajo trabajen para ti. Y desde hace muchos años vengo trabajando en esa línea, ¿no? En la línea de crear una economía financiera, sobre todo basada en infoproductos que se vendan incluso cuando yo no estoy, ¿no? Cuando estoy durmiendo, cuando estoy de vacaciones. Hace años leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo, que me confirmó que la idea que yo tenía sobre cómo vivir era una idea muy acertada, ¿no? Era una idea basada en eso, en crear ingresos pasivos. Pero también he visto a lo largo de todos estos años gente que es muy feliz trabajando en una oficina con un horario determinado o en una tienda de ropa, en una tienda de telefonía móvil, que tienen un horario determinado y es una perspectiva totalmente opuesta. Y hace tiempo yo me encontré con algunas personas y me vi a mí mismo en la equivocación de tratar de persuadirlas de que lo adecuado era que generaran ingresos pasivos para que mientras están de vacaciones estuvieran todavía ganando dinero que luego les permitiera tener más tiempo para ellas y más vacaciones. Y me decían, pero Fernando, eso te obliga a tener responsabilidades, a tener que pensar, a ser creativo. Yo prefiero quedarme así. Y digo, ok, a lo mejor me estaba equivocando yo tratando de que la gente viera lo que yo veía. Y después de eso me di cuenta de que no, que cada uno tiene derecho a eso. Y que del mismo modo que hace falta gente con mentalidad de líder que quieran dirigir equipos de trabajo y creativa, hay otras personas que tienen que tener necesariamente la mentalidad de followers, ¿no? De seguidores, de gente que quiere no preocuparse de una responsabilidad muy, muy elevada, que le digan qué es lo que tienen que hacer de manera precisa y cuando salgan del trabajo poder desconectar y centrarse en su familia, en sus hijos, en sus hobbies, sin necesidad de pensar cómo estará aquello, ¿no? Entonces, yo creo que no existe una única manera buena de ver el mundo, ni de que tener una actitud positiva sea siempre lo bueno. No sé. Hace muy poquito tiempo leí el libro de, ¿cómo se llama? Está rodeado de idiotas, creo que se llama, que habla de 6 formas diferentes de ser. Y es que es muy, muy, muy preciso ese libro a la hora de describir que hay personalidades diferentes y ninguna de ellas es la buena. Y hay gente a la que le encanta planificar y hay gente a la que le encanta improvisar. Y creo que las dos cosas están muy, muy bien. Claro, y también a lo mejor esta idea de conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, este concepto de autoconocimiento que es clave para ese tipo de cosas. Claro. Eso también hoy en la mañana recordaba este libro de Helen Fisher, ¿no? Que habla justo de estos arquetipos basados en como en aspectos biológicos, ¿no? Del ser humano, de que precisamente esto que acabas de decir, o sea, hay personas que son más exploradoras, hay personas que son más de logros, hay personas que son más altruistas, que buscan la conexión con las personas, ¿no? O hay otras que son los constructores, que son estas personas que siguen las reglas, que les gusta estar en familia, etcétera. Entonces, al final, creo que esta parte es fundamental también dentro de tu diálogo interno, pero primero es como te conoces, ¿no? Porque al final es alguien que es muy explorador y se está diciendo es que yo quiero ser como seguir todas las reglas y a veces entras como en ese conflicto también interno, ¿no? En donde a lo mejor pues no vas a ser ni tan bueno en esto y te vas a perder de la posibilidad de contribuir en todo esto que sí eres muy bueno, ¿no?
Claro, justo eso, sí. Yo recomendaría mucho a la gente que lean ese tipo de libros como el que acabas de señalar tú ahora, porque creo que hay dos cosas importantes. La primera de ellas, las que has mencionado, autoconocerse. Es fundamental que uno diga, vale, mi forma de ser es así, 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 así. A mí me gusta cuando las cosas son de esta manera y no me gusta cuando las cosas son de esta otra manera. Eso es fundamental. Y el segundo paso es entender que hay otras categorizaciones de personas que encajan muy bien en esas otras personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender que nuestra personalidad no es la buena y las otras son las malas, que nuestro ego, y me gustaría insistir aquí, Carlos, en que somos egos con patas, que es una frase que yo repito en todas las conferencias, somos egos con patas. Nuestros egos nos llevan a pensar que nuestra forma de ser es la buena y los demás son los raritos, ¿no? Y no hay quien les entienda y no hay quien les aguante y yo viviría tranquilo si la gente fuera más normal, entendiendo normal como soy yo, ¿no? Y leyendo ese tipo de libros te das cuenta de que hay muchas normalidades diferentes y que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, ayudar a la gente a, por una parte, autoconocerse y por otra parte, respetar la diferencia, creo que son caminos muy, muy buenos, muy positivos hacia el desarrollo personal. Y en esta parte de aceptar la diferencia también es como esto que tú decías también de la empresa, ¿no? De cómo al final tienes que trabajar con diferentes para que las cosas funcionen. O sea, no tenerle miedo a lo diferente, ¿no? Que muchas Justo. veces también nos incomoda. O sea, yo me he encontrado hace tiempo, o sea, hubo un tiempo que empecé como a forzarme a convivir con personas que no pensaran como yo, ¿sabes? O también me pasó en alguna etapa en donde yo empecé a descubrir cosas nuevas que de repente era como esto, bueno, en México, no sé si en España también hay estos testigos de Jehová que van puerta por puerta Sí, sí. convenciendo a la gente, ¿no? De su filosofía de vida y entonces yo trataba de convencer a la gente de mis nuevas ideas pensando que justamente, pero es el sentido común, o sea, pues es obvio que esto hace mucho sentido, pero después aprendí que realmente hay muchas diferencias y creo que todo está bien, ¿no? O sea, al final es aprender a que todo está bien, que la gente tiene diferencias, diferentes perspectivas de vida y está bien. Y ahora es justo esto, ¿no? Cómo no nos machacamos con lo que es normal. Esto que acabas de mencionar, creo que es clave, ¿no? El tema del autoconocimiento para no machacarte en tu diálogo interno, Ujú. pero luego también esta dialéctica en donde cómo eso se vive también en la incomodidad de las cosas que te estás diciendo, de lo que te está generando esta ansiedad, de las cosas hacia futuro, es que no estoy encontrando a la pareja, o es que todas mis relaciones fracaso, es que no puedo dormir porque no sé qué pasa, porque me duermo y entonces empiezo a pensar y a sobrepensar cosas, o no puedo dejar los temas del trabajo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo encajamos todas estas diferencias y estos temas que hoy nos generan ansiedad para tener esta paz interna, Fernando? ¿Qué consejos nos podrías ir dando dentro de Mm, estas claves que tú has mm. desarrollado? Yo creo que has dado con una de ellas, que es el respetar la diferencia, porque conforme estabas hablando, estaba recordando una conversación con un buen amigo que tuve este fin de semana precisamente. Le estaba diciendo que necesito una persona más para mi empresa y que las tareas que tiene que hacer esa persona es picar facturas, ¿vale? Picar facturas es extraer las cantidades de unas determinadas facturas y ponerlas en fichas de una hoja Excel. ¿Vale? Entonces, su función es entrar en una carpeta de Drive en donde hay decenas y decenas de facturas, ver la cantidad de cada una de esas facturas, después de abrir los documentos en PDF, ver la cantidad total y luego ir a una hoja de Excel y poner esta es la cantidad, este es el IVA o los impuestos y esta es la cantidad total, ¿no? Y su función es hacer eso durante 8 horas diarias. Claro, cuando yo pensaba en hacer esa función, decía, qué peñazo, qué terrible, qué tortura, ¿no? Y lo hablaba con mi amigo y me decía, pero si ese sería el trabajo de mi vida, eso sería lo que me encantaría, o sea, no tener que pensar en todo el día. Digo, lo único es recibir información de aquí, ponerla aquí, digo, eso es el trabajo de mis sueños. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible esto?
Digo, yo creo que lo que la gente tiene que querer es un trabajo creativo, de contacto con gente, en donde puedas intercambiar opiniones, en donde aprendas. Y me decían, no, 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 eso para mí es terrible. Trabajar en contacto con el público, terrible. Digo, me estresaría muchísimo. Digo, cada vez que entro en contacto con alguien me estresa, porque la gente es muy rara. Digo, yo quiero que me pongan delante de una tabla Excel y que me dejen, por favor, meter datos todo el día, ¿no? Entonces, me gusta mucho este tipo de conversaciones en donde hablo con gente diferente porque de verdad nos damos cuenta de lo maravilloso que son esas diferencias y lo necesarias que son esas diferencias en una empresa, por ejemplo. No necesitamos que todos los de la empresa sean comerciales, y sería terrible que todos los de la empresa tengan dotes de liderazgo. Sería terrible, porque necesitamos líderes, pero necesitamos gente que sepa hacer estas tareas y gente que sepan seguir instrucciones, ¿no? Fíjate, tú hablabas de los testigos de Jehová, ¿no? Y de cómo puede ser muy interesante acercarnos a otras ideas con curiosidad, ¿no? A otros puntos de vista, a otras formas de ver la fe o la religión. Yo lo menciono mucho en los congresos a los que asisto porque les pregunto algo a los asistentes. Les digo, ¿cuántos de vosotros habéis venido a este congreso con una persona conocida? Quizás algún compañero de trabajo, algún compañero de clase o algún amigo, y os habéis sentado al lado de esa persona. Claro, todo el mundo levanta la mano. Cuando la realidad es que cuando vamos a un congreso aprendemos mucho de los ponentes. Espero que sea así, pero aprendemos mucho también de esas personas que conocemos en el congreso. Y a tu compañero de trabajo, a tu compañero de clase o a tu amigo, le vas a ver al día siguiente o a la semana siguiente. No necesitas tenerlo al lado en un ambiente de aprendizaje en el que estás, ¿no? Entonces yo recomiendo muchísimo a la gente que acude a los congresos, busca sentarte al lado de alguien que no conoces, porque seguro que alguno de los ponentes va a hacer alguna dinámica en donde de alguna manera tengas que interactuar con esas personas y habléis de cómo es vuestra vida y de ahí va a surgir mucho. Entonces son pequeños consejos que la gente que nos escucha ahora puede llevarse para sus próximas clases, cursos o congresos y aplicarlos y estoy seguro de que les va a ir muy bien. Oye, Fernando, igual en términos prácticos, vamos a cerrar la conversación pasando a algunos temas muy prácticos que la gente pueda llevarse algo y que siembre ahí una duda y esta intención de a lo mejor identificar algunos patrones. Yo escuché alguna de tus charlas en donde hablabas como de estos patrones de personalidad, ¿no? Que creo que es fundamental. O sea, ¿podrías darnos una pincelada sobre, o sea, que la gente empiece a identificarse, cómo podría ser de una u otra forma? Creo que te refieres quizás a patrones de pensamiento, a las formas Ah, premarcadas de pensar, ¿no? Algo así. sí, Sí. justo, creo que más bien es por Ujú. ahí. Sí, porque es uno de los temas de los que yo más hablo, ¿no? Para entender primero los patrones de pensamiento, yo los comparo mucho con los cauces secos que nos podemos encontrar en muchos sitios, ¿no? Cauces secos por los cuales cuando llueve discurre el agua. Un patrón de pensamiento es una forma en la cual nuevos pensamientos discurren por esas partes trazadas a nivel neuronal en nuestro cerebro. Y debemos de conocerlos porque predicen qué pensamientos vamos a tener en situaciones futuras. Uno de los patrones más marcados, de los cauces más marcados en nuestro cerebro, es la necesidad de aprobación. Las personas tenemos una manera de pensar en donde necesitamos la aprobación de los demás, necesitamos gustar, agradar, quedar bien. Y por eso muchas veces renunciamos a ser nosotros mismos para no desentonar, ¿no? Ya sea en la forma de vestir, de opinar, de hablar, en las opiniones que damos, en cómo nos comportamos. Y esto es así porque desde niños, también de adolescentes, cuando los demás nos aprobaban, todo parecía que iba bien, ¿no? Cuando éramos niños y llegábamos con las calificaciones de clase a nuestra casa, nuestro profesor nos ponía, Fernandito se ha portado muy bien, ¿no? Entonces nuestro padre, nuestra madre, nos decía, pues como pone esto, te voy a dejar que te acuestes una hora más tarde, que era lo que Fernandito quería, acostarse más tarde, y te voy a dejar que juegues con tu juguete favorito y te voy a dejar que salgas a jugar con tus amigos este fin de semana al parque, ¿no? Entonces Fernandito era feliz porque
alguien externo había aprobado su comportamiento, como era el profesor, ¿no? Cuando Fernandito se convierte en adulto, han pasado tantos años necesitando la aprobación de alguien externo que se convierte en un adulto buscador de aprobación. Entonces, lo que pasa, lo que nadie le dice a Fernandito cuando se convierte en adulto, es que las reglas del juego cambian. Y cuando eres adulto, ya no está tan bien en buscar continuamente la aprobación de los demás. De hecho, la gente sufre, la gente tiene baja autoestima, la gente tiene realmente problemas cuando está buscando continuamente la aprobación de los demás, cuando no desarrolla su propia opinión o su propia personalidad. Entonces, una de las cosas que debemos de recordar siempre es que hagamos lo que hagamos en la vida, siempre va a haber más o menos la mitad de la gente que esté de acuerdo con nosotros y más o menos la mitad de la gente que esté en desacuerdo con nosotros. Es muy probable, Carlos, que vayas a recibir críticas por este podcast, tanto por esta entrevista como por el podcast en general. Y si esas críticas, como pueden pasarle a algunas personas, te derrumban, te impiden continuar, te bajan la motivación, al final estarías cambiando de proyectos continuamente. En lugar de verlo como opiniones que tiene la gente, todo el mundo que puede opinar va a opinar. Y hagas lo que hagas, vas a recibir más o menos la mitad de opiniones positivas y otras negativas. Entonces yo lo que le planteo a la gente es genera tu propio criterio, escucha, aprende, pero genera tu propio criterio. Y no te dejes llevar tanto por las opiniones de los demás, porque si no nunca vas a ser auténtico, nunca vas a tener tus propias decisiones, ¿no? Ese quizás sea el patrón de pensamiento más grande, la necesidad de aprobación, y que viene muy bien y de forma muy bonita descrita en el libro Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Es uno de mis libros favoritos y justo hay un capítulo dedicado a este patrón de pensamiento. ¿Qué otra cosa nos limita, Fernando? ¿Qué otra cosa podrías decir que nos limita? Que las cosas más críticas que deberíamos empezar a cambiar. La segunda de las cosas que nos limita muchísimo es la culpa. Nos enseñan desde pequeñitos a sentirnos culpables por todo, ¿no? Te pide tu madre que le ayudes a mover unos sofás y tú dices, no, estoy aquí en la cama, no me apetece. Y tu madre te dice, no, pues no te preocupes, que la mamá va a mover los sofás ella sola. Y cuando la mamá se rompa la espalda y tengáis que acompañarla al médico, pues ya vendréis al médico a visitarla, ¿no? Y te viene la imagen de tu mamá rompiéndose la espalda por mover los sofás y dices, no, mamá, ya te ayudo yo, ¿no? La culpa es utilizada desde niño para manipularnos y hasta cierto punto está bien porque es una forma de educar, ¿no? Lo que pasa es que cuando somos adultos hemos aprendido tantas veces a sentirnos culpables que le entregamos la llave de nuestro comportamiento a los demás. Cuando alguien nos hace sentir culpables, es muy capaz de modificar nuestro comportamiento. Entonces debemos de reconocer cuando alguien está usando la culpa y saber manejar esa situación. ¿Vale? Okay. ¿Y cuál es el aspecto positivo de la culpa? O sea, ¿en qué parte sí vale la pena tenerla presente? La culpa es positiva porque te ayuda a reflexionar. Te ayuda a reflexionar sobre las cosas que podrías haber hecho de otra manera, ¿no? Imaginémonos a una persona que acostumbra a manejar su carro bebida y que golpea a una señora. Afortunadamente no le hace nada, pero la golpea, ¿no? Imaginémonos qué pasaría si no sintiera culpa esa persona. Pues que al día siguiente seguiría manejando habiendo bebido, habiendo tomado. Entonces, la culpa nos ayuda a reflexionar sobre las cosas que quizás estamos haciendo mal y tengamos que pensar en hacerlas de otra manera. Entonces, es algo bueno. El problema de la culpa es un poco eso lo que decíamos antes, que tiene ese doble filo, esa herramienta que usamos para manipular a los demás tratando de hacerles sentir culpables, ¿no? Okay. Me decía un médico el otro día, me decía, Fernando, es que en el hospital en el que trabajo los pacientes utilizan la culpa a diario. Y los familiares de los pacientes. Me decían, había un paciente hace unos meses que murió de una enfermedad terriblemente contagiosa y los familiares se empeñaban en que querían darle un abrazo a este paciente, a este señor, un señor de unos 50 años, querían darle un abrazo de despedida. Y el médico decía, de ninguna manera podéis tocar a este paciente.
De ninguna manera, tiene una enfermedad terriblemente contagiosa. No podéis tocarle. Y los familiares le decían, pero ¿cómo no voy a poder tocar la mano de mi padre antes de enterrarle? No me vas a dejar ni siquiera aproximarme y darle un abrazo, que va a ser el último abrazo que le dé a mi padre. No me puedes hacer esto. Voy a acordarme de ti toda la vida. Voy a odiar a los médicos por tu culpa toda la vida. Por tu culpa voy a tener un sufrimiento y una enfermedad mental que voy a arrastrar toda la vida. Claro, lo que hace ese familiar es tratar de usar la culpa para conseguir lo que en ese momento es lo que ese paciente desea, ¿no? Y si nos dejamos llevar por la culpa, a veces estamos cometiendo comportamientos muy imprudentes y dándole la llave de nuestro comportamiento a los demás. Okay. Oye, y sobre justo estos traumas, creo que también uno de los temas que más, al menos a mí, mucho tiempo me costó, y creo que mucha gente con la que platico, es el tema de lo que me heredaron mis padres, ¿no? O esto que siempre traemos traumas arrastrando de las cosas que hicieron o no hicieron mis padres. ¿Cómo nos sacamos eso de la cabeza, Fernando? ¿Qué consejos le puedes dar a la gente que nos escucha, que están machacándose constantemente de soy así porque mi mamá o mi papá no hizo esto o era esto? Yo lo que les recomendaría es que se den la oportunidad de platicarlo con un terapeuta, de que no se lo queden como pensamientos y emociones, porque es terrible y eso te puede destruir por dentro. Y puede además hacer que ese malestar lo hereden tus hijos y luego tus nietos si no lo resuelves. Entonces, hablar de ello, fíjate, solo con escucharlo de tus propias palabras es ya muy terapéutico. Solo con que te des cuenta de lo que piensas y lo que sientes, porque se lo estás diciendo en ese momento a otra persona. Han sido centenares de veces que he escuchado a algún paciente mío, después de decir lo que pensaba con respecto a sus padres y a la educación que ha recibido, después de decirlo, decir, ostras, esto es lo que pienso realmente, esto es lo que siento realmente. De aquí viene toda mi rabia, ahora me estoy dando cuenta, qué barbaridad. Y a lo mejor son cosas que llevaban arrastrando en su vida desde que eran niños, y cuando lo ponen en palabras delante de una persona que te escucha con atención, como es un psicoterapeuta, se dan cuenta solo, sin recibir ningún consejo, sin recibir ningún reflejo o ninguna reflexión, solo por decirlo, ya puede ser muy, muy terapéutico. Y claro, luego a partir de eso, o aparte de eso, se suman las preguntas que puede utilizar el psicólogo o la psicóloga que te ayudan a pensar mucho más, a no quedarse ahí con esos sentimientos anclados, sino a tratar de llegar a conclusiones. Claro, buenísimo, qué bárbaro, Fernando. De verdad es un gozo platicar contigo de todos estos temas que nos compartes. Quiero ser muy respetuoso también de tu tiempo, te agradezco muchísimo la disposición. Y antes de que nos despidamos, solamente preguntarte si hay algo que quisieras compartirnos, que quizá no te pregunté y que consideres relevante, que la gente que nos escucha se lleve un mensaje tuyo. Pues yo suelo terminar este tipo de conversaciones con una de mis frases favoritas, que yo tardé mucho en darme cuenta de ella, tardé demasiado tiempo. Si a mí me pidieran que dijera qué cambiaría de mi vida si volviera a nacer, yo diría, yo lo haría todo de la misma manera, lo único que cambiaría es que lo haría todo un poco más rápido, porque he perdido demasiado tiempo paralizado por el miedo. Y cuando luego tomé una decisión, me di cuenta que la decisión que estaba tomando era la buena, pero había estado 3, 4, 5 o 10 años paralizado por el miedo. Entonces, una de las reflexiones que me gustaría que saque la gente, sobre todo la gente joven que nos está escuchando, parte de esa situación que yo empecé a aprender hace mucho tiempo, y es que cuando delante de mí había dos opciones a elegir y una de esas opciones implicaba miedo y luego la tomaba, me daba cuenta con el tiempo que esa que inicialmente tenía miedo era la decisión correcta. Un tiempo después tenía en mi vida que tomar unas nuevas decisiones. Y entre las dos alternativas que tenía, una vez más, una de las dos alternativas generaba miedo.
Tardaba un tiempo en tomar la decisión, pero la tomaba y optaba por aquella opción que me generaba miedo. Un tiempo después me daba cuenta de que había acertado al haber hecho esa cosa que me daba miedo. Pasaba el tiempo y la vida me llevaba a tener que tomar otras decisiones, y en ese camino había de nuevo dos opciones. En una de ellas había miedo, y tomaba la decisión que me daba miedo. Y al cabo de un tiempo, mirando hacia atrás, me daba cuenta de que había acertado de nuevo. Eso pasó tantas veces a lo largo de mi vida que hoy en día, cuando tengo que tomar una decisión, ya no pienso mucho. Simplemente pienso en cuál de las dos alternativas está el miedo. Porque tengo bastante certeza de que esa va a ser la buena y la tomo rápido. Porque, insisto, si tuviera que volver a nacer, haría más o menos lo mismo. Lo único que no perdería el tiempo paralizado por el miedo. Tomaría esas decisiones. Porque conforme vas cumpliendo años, te das más cuenta de que el cuerpo se estropea, por lo tanto, no comes tanto dulce y tantas guarrerías, y de que la vida es finita, por lo tanto, no pierdes tanto el tiempo paralizado por el miedo. Oh, es una gran reflexión. Muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? Con el miedo, porque por la certeza también, ¿no? Lo que te genera muchas veces esa certeza de, pues, no me siento tan bien, pero el otro me da miedo, es incierto y esto, pues, ya lo conozco al menos. Creo que vale la pena quedarme y cuántas oportunidades no nos perdemos en el camino, ¿no? Creo que es súper buena reflexión, Fernando. Pues de verdad no me resta más que darte un gran aplauso para despedir esta conversación. Y también, Fernando, ¿por qué no me ayudas compartiendo tus redes para que la gente que no te conoce te pueda seguir? Claro, por supuesto. Mis redes son muy fáciles porque es mi nombre completo. Mi nombre completo es Fernando Pena Vivero. Pena se escribe con P y Vivero se escribe con Vs, Vivero. Y la gente me puede encontrar sobre todo, por ejemplo, en YouTube, que tengo un canal que ahora estoy muy contento de decir que tiene, creo que unos 200.000 seguidores o algo así. O sea, tiene muchísima gente siguiéndolo. Y en mi Instagram también me podéis encontrar con ese mismo nombre, Fernando Pena Vivero. Me encontráis también en LinkedIn, en Facebook, bueno, cualquier red social. Ahora estoy arrancando en TikTok también con ese mismo nombre. En cualquier red social me podéis encontrar. Excelente, Fernando. Pues mil gracias por estar con nosotros en este capítulo. Amigos, si les gusta este episodio, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal también, suscríbanse al canal de Fernando. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Fernando. Chao. Un abrazo, gracias.